contar experiencias elásticas. Y en primer lugar quiero agradecer a Telefónica Flagship Store, a la Escuela de Clientes, por prestarnos estas instalaciones y a Design Live por la organización. Como os decía, hoy vamos a contar una serie de experiencias con las que hemos llevado Elasticsearch a la realidad y donde en ese camino hemos aprendido mucho, por decirlo de manera positiva, y queremos compartir esas experiencias de cara a que cuando os toque a vosotros no os deis con las mismas piedras. Finalmente haremos unas conclusiones y, como siempre, intentaremos definir el material para los próximos meetups, a los cuales os animamos también a participar como ponentes, por favor, que seguramente tenéis mucho que contar. Bueno, paso un poco lo que sería la agenda individual de cada una de las ponencias. La idea es contar primero el contexto funcional de la solución, o sea, qué vamos a solucionar, cuál es el problema que se nos planteó. El contexto tecnológico que nos encontramos alrededor de lo que teníamos que solucionar, que normalmente nos condiciona bastante la forma de abordar la integración de Elasticsearch en una solución más global. Luego, la organización del proyecto. Creo que esto es muy interesante de cara a tener en cuenta el dimensionamiento del equipo, las funciones habituales, la organización o desorganización que hemos vivido. Justamente a continuación, ¿qué hemos aprendido? Haciendo un poco como una revisión, digamos, de nuestro proyecto y en tono positivo, en tono de qué cambiaríamos y cómo lo haríamos la próxima vez, ¿no? Un poco la carta a los Reyes Magos, si tuviéramos otra oportunidad para hacer el mismo proyecto. Entonces, bueno, paso la palabra aquí a nuestro compañero, nos va a contar el crawler, Roberto. Buenas. Álvaro, uy. Hola, hola. Buenas. Vale, ¿me veis? ¿Todo bien? Paso este, si no. Hola, hola. Bueno. Yo creo que llaman. ¿Hola? No está en este cual. ¿Te lo han activado? Hola, hola, hola. Sí, me han activado. Hola. Mi nombre es Álvaro, yo creo que a muchos os conozco, estamos en todos estos líos de los meetups y demás y vamos pasando de un lado a otro. Para los que no me conozcáis, trabajo en la empresa Stratio y en esa empresa nos dedicamos a temas de Big Data y uno de los primeros proyectos en donde nos dejamos caer fue en hacer un crawler, ¿vale? Nuestra idea era hacer un proyecto en donde pudiéramos indexar todo el contenido web español. ¿Por qué hacíamos esta locura? Básicamente porque teníamos un cliente que nos pedía hacer análisis de reputación online de un montón de clientes, ¿vale? Quería hacer informes en el momento de todos esos clientes. Nosotros hasta entonces lo estábamos haciendo utilizando Google, ¿vale? Lo que hacíamos era que esa búsqueda que estábamos haciendo nosotros de esas marcas, de esos nombres de registros, lanzábamos a Google, crawleábamos sus páginas y sacábamos cuáles eran los primeros enlaces. ¿Cuál es el problema? Que nos empezamos a dar cuenta que teníamos bastante poca fiabilidad de los datos de Google porque al final él filtraba cierta información y queríamos tener más profundidad y tener más control sobre dónde estaba esa información. Así que el cliente se le fue la olla y dijo que por qué no indexábamos nosotros la información. Y dijimos, pues perfecto, ¿vale? Montamos máquinas, tanto en Amazon como en Ethner, no sé si conocéis la plataforma, es un proveedor de hosting extremadamente barato. Cuando digo extremadamente barato es que nos hemos llegado a preguntar si realmente los ordenadores estaban colgados así en plan como jamones, una charcutería. Uy, desapareció. ¿Dónde tengo el...? Vale, perfecto. ¿El mandito estaba por aquí? ¿Un alto para subir? No, vale, gracias. Entonces, pues intentamos hacer un poquito de nube híbrida y al final parecía que funcionaba, ¿vale? Ahora mismo sigue el crawler crawleando y tenemos más de 400 millones de sites y más de 20 teras de información, ¿vale? Si nos vamos al contexto tecnológico, pues lo que os estaba comentando un poco. Tenemos una nube híbrida, parte en Amazon EC2, ahora os explicaré por qué, y una parte dentro de los servidores de Ethner, básicamente porque no teníamos dinero o no teníamos recursos para montar 20 servidores físicos constantemente conectados a la conexión de Internet, así que preferimos pagar Ethner, que son $50 al mes, y por cada servidor, la máquina era muy buena, así que perfecto. Por debajo
Este buscador lo que estaba utilizando luego después era una herramienta que lo que hacía era análisis de reputación, cogía nos empezaba a lanzar consultas de 25 maneras posibles, analizaba la distancia de las palabras, yo qué sé, por ejemplo, el Santander, pues no es lo mismo decir el Santander, Banco Santander, que decir Santander, que ciudad más bonita. Entonces ellos se encargaban de hacer todo ese análisis y de hacer esas búsquedas para recuperar cuáles son los resultados mejores, ¿vale? Al final, si nos vamos a la arquitectura, pues tendríamos esto más o menos, ¿vale? Por un lado tendríamos Internet, por otro lado tendríamos un montón de instancias micro de Amazon. ¿Por qué digo que eran instancias micro? Porque no necesitábamos mucha potencia, lo único que necesitábamos es que las IPs fueran variando. ¿Para qué? Para que las páginas web no se dieran cuenta que estábamos intentando crawlearlas. Entonces lo que hacíamos era levantar alrededor de 50 instancias, ir crawleando y íbamos apagando las instancias de vez en cuando para volver a repetir direcciones IP. Por otro lado, todas las webs que iban cogiendo la información iban almacenando unos documentos JSON en S3, ¿vale? ¿Qué había en esos documentos JSON? Pues había información de la página web crawlada directamente, es decir, toda la página web contenida, algunos tipos de filtrados pequeños, es decir, quitábamos códigos HTML, quitábamos cabeceras, quitábamos publicidad, quitábamos ciertos contenidos que podíamos quitar de manera rápida. Y por último, los enlaces, ¿vale? Esos enlaces lo que hacían era guardarse los enlaces de la página, pero a la vez luego hay un posterior proceso que lo que hacía era guardar la información en una cola que permitía a los extractores de web continuar crawleando, ¿vale? Es importante que llegamos a nivel 4, ¿vale? No pasábamos hasta el último nivel, intentamos cortar el nivel 4 para poder controlar un poco cómo iba creciendo la cola, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema cuando tienes un sistema de estos es que al final, si tú analizas una página web y ya recibe 10 enlaces, tú vas a esa página web, recibes otros 10 enlaces, vas así y vas creciendo la cola hasta el infinito, ¿vale? Por eso no guardábamos directamente todos los enlaces en la cola, porque lo que podía pasar es que te pusieras a indexar el mundo, te tiraras 3 meses indexando el mundo, terminaras de indexar el mundo, pero te quedara el país, marca y el resto, porque no había llegado a indexar otros mensajes. Toda esa información pasaba a un Cassandra, ¿por qué? Porque tenía una doble función. La primera función, comprobar que el enlace que ya habías indexado no estuviera repetido, es decir, cogías, volvías a recuperar esa información y verificabas que cuando ya habías recuperado un enlace a una página web, no volvías a repetir ese enlace. Y por otro lado nos servía para lanzar un proceso en batch, que era el que decidía cómo íbamos a tener la cola al día siguiente, es decir, qué enlaces íbamos a leer al día siguiente. Una vez que los enlaces estaban analizados e indexados, y ya habían entrado en la cola, también se lanzaba otro proceso de indexación, y ahí había una lista de indexadores que ya estaban en la máquina local de Herner, y lo que hacía era indexar en Elasticsearch. Básicamente, 100 millones de documentos de 400K con históricos anteriores y demás, 40 terabytes de primarios, 120 teras de información en total, y ahora mismo pues tenemos eso, alrededor de unas 20 máquinas desplegadas de Ethner, y tenemos también, son 20 máquinas de Ethner, y luego tenemos todas las microinstancias que estamos montando, yo creo que en los puntos máximos llegamos a 20 microinstancias a la vez, ¿vale? Lo cual nos ahorra bastante coste a nivel de hardware, porque estamos hablando que son unas 40 máquinas, si las tuviéramos físicas, y aparte lo que nos permite es todo el tema de las nubes IPs, que en el tema del crawling es un verdadero coñazo, ¿vale? A nivel de organización, el equipo se compuso de 3 arquitectos y un arquitecto de sistemas que sufrió de lo lindo, básicamente porque uno de los problemas que teníamos es que al estar manejando tal cantidad de máquinas, lo normal es que todos los días se nos cayera una, ¿vale? Entonces llegábamos a la oficina por la mañana y una de las cosas que teníamos que hacer era levantar el crawler, porque se nos habían caído las máquinas y teníamos que controlar pues, qué había pasado, ¿vale? La verdad es que al principio vivíamos un poco cegados, es decir, no teníamos ningún tipo de sistema de monitorización y demás. Al final, esta persona de sistemas nos convenció de que un sistema de monitorización es básico para todo esto, y lo montamos, y la verdad es que vivimos mucho más felices desde entonces. Y aparte puso una cosa que era muy graciosa, que era que nada más nos podía mandar correos a partir de las 9 de la mañana, lo cual nos hacía dormir tranquilos por las noches y sabiendo que el crawler no se había caído hasta las 9 de la mañana del día siguiente. ¿Qué hemos aprendido? Pues básicamente la importancia de las nubes IPs. Yo creo que es lo básico en esto, es decir, no ponerte como un loco a generar colas.
no ponerte como un loco a indexar información, porque vas a encontrarte que en 3 semanas a lo mejor tu oficina deja de tener acceso al marca porque te ha baneado toda la IP de la oficina. Intentar hacer esto siempre en Amazon, por si acaso os banean, que os baneen IPs de fuera, nunca utilicéis las IPs propias de vuestra oficina porque se puede cabrear la gente. 2 semanas estuvimos en el marca y no veas qué follón tuvimos en el trabajo. La importancia de un buen sistema de monitorización, la tolerancia a fallos significa que se van a caer las cosas y van a seguir funcionando, pero se van a caer y vas a tenerlas que levantar. Si te tiras, por ejemplo, una cosa que tenéis que valorar mucho es la Semana Santa. En una semana se han caído todas las máquinas que tenéis en el clúster y entonces cuando llegáis no es que tengáis que levantar una, es que tenéis que levantar todas porque estaba tiempo a que se hayan caído por fallos de red, por problemas de... y además contando porque que las máquinas están en Etner y como son como chorizos, entonces pues al tío de Etner estaba la mujer de la limpieza, estaba limpiando y de repente ha cortado la red de todo un clúster y nadie se da cuenta. No utilizar nunca Elasticsearch para guardar datos, si es una cosa que también es importante, intentar utilizar un sistema de persistencia aparte, no utilices Elasticsearch directamente para guardar datos, porque una de las cosas que siempre digo es que los índices se corrompen, y si los índices se corrompen y van tus datos dentro, también tus datos se resienten, y luego para recuperar esa información va a ser complicado. Intentar utilizar un sistema del cual podáis volver otra vez a recuperar toda la información, en nuestro caso era una mezcla entre S3 y Cassandra, pero en cualquier otro caso, para eso están los drivers de Elasticsearch, y montar un MongoDB y utilizar un driver para que vaya a Elasticsearch y se indese en Elasticsearch, pero no intentéis guardar la información en el índice. Sufriréis menos. Y Amazon no tiene por qué ser caro. La gente que dice, no, es que Amazon es muy caro, la nube es muy cara y demás, no. El problema es que cuando tú desarrollas para Amazon o desarrollas con ordenador de Amazon tienes que tener en cuenta que toda tu tecnología tiene que ser elástica. No intentes guardar allí información, no intentes mantener instancias extra large encendidas durante 4 meses porque te van a costar una pasta. Pero si puedes intentar hacer procesos más pequeños, ir hacia una tendencia de microservicios, intentar que las máquinas sean más pequeñas pero que estén dedicadas única y exclusivamente a una sola cosa, lo que vais a conseguir es que economicéis mucho más porque vais a conseguir arquitecturas mucho más elásticas y al final terminéis ahorrando. Y por último, ¿qué aprendimos? Esperamos no aprender más, porque nos costó 2 veces hacer el proyecto, ¿vale? Es decir, os he contado la parte bonita, he dicho que tardamos 4 meses, pero 4 meses después de haberla cagado la primera vez. Entonces, al principio lo hicimos de otra forma, básicamente lo que hacíamos era recoger la información de las páginas web, pillar todos los enlaces, meterlos en una cola y ir haciendo todo el proceso. El proceso era, sacábamos de la web, sacábamos los enlaces, indexábamos en Elasticsearch y metíamos los enlaces en una cola. ¿Cuál es el problema? Que probamos con RabbitMQ al principio, la cola se nos moría básicamente porque llega un punto en donde no puedes hacer otro proceso sin meter mensajes en la cola y como la cola está llena pues no te deja meter mensajes, entonces se quedaban todos ahí en un interbloqueo. ¿Vale? Luego dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues podemos una de dos, o volver a rearquitecturar el sistema o hacer una cola más grande. Entonces cogimos Kafka y claro, con Kafka puedes tener hasta el infinito si quieres, es decir, llevamos una cola de 200 gigas de enlaces, 200 gigas de enlaces uno detrás de otro, porque ni siquiera comprobábamos antes de meter en la cola si el enlace estaba repetido, por lo tanto encima 200 gigas de enlaces que eran mierda. Pero bueno, y luego guardábamos todo en Elasticsearch. ¿Cuál es la historia? Que en Semana Santa explotó una parte de Etner, se quemó, ya después la charcutería y todo esto, pues al final pasa lo que pasa y perdimos toda la información. Bueno, perdimos realmente los shards, parte de los shards que tenían la información y no podíamos recuperarla, lo cual nos hizo borrar todo y empezar otra vez el proyecto. Y en ese momento fue cuando decidimos, oye, esto a lo mejor es mejor rearquitecturar. Y ya pensamos en una solución como esta. Así que crucemos los dedos y por ahora yo creo que lo que está es bastante estable, así que por lo menos por una buena temporada nos vale. Y yo creo que ya he terminado, si me equivoco. Sí, siguiente. Perfecto. Bueno, nuestro ámbito funcional quizás no es tan divertido, tan entretenido, es bastante conservador, pero tiene un problema fundamental de acceso a la información. Las entidades financieras gestionan millones, miles de millones, exactamente 10.000 millones de movimientos, como en este caso, y tanto los clientes externos como internos de la compañía tienen que acceder a esa información normalmente
de formas que no han sido previstas, haciendo tipos de búsquedas que van evolucionando a lo largo del tiempo. Adicionalmente, a las entidades financieras se les está sumando el gran problema de la penetración de las aplicaciones móviles en el uso de los clientes. Es decir, si bien ya sabemos que todos tenemos smartphones, no todos seguramente tenemos la aplicación del banco instalada o la de nuestro seguro, pero progresivamente se está mostrando en el mercado que sí lo van haciendo y eso entonces comienza a impactar en los sistemas operacionales de la empresa, si se resuelve con ellos las búsquedas. Con lo cual, en este caso sí teníamos que intentar extraer esa funcionalidad de los sistemas operacionales e incluso teníamos que ampliarla bastante. Hacer cosas como búsquedas full text search, búsquedas simultáneas en cuentas y tarjetas, por ejemplo, hacer que esos resultados, que eran miles, se le pudieran presentar al usuario en forma agregada para que él terminara de refinar la búsqueda y encontrar rápido lo que necesitaba. En este caso lo que vamos a hacer es disponibilizar, que estamos haciendo es disponibilizar 10 años de histórico de cada uno de los clientes, de sus cuentas bancarias y de sus tarjetas. También se consiguió establecer diferentes mecanismos de actualización de la información, tanto información consolidada de tesorería diariamente, como información que se iba produciendo posteriormente a esa consolidación hasta la consolidación del día siguiente. Y también con esto no solo se quería resolver el problema actual, sino también sentar las bases de una infraestructura para futuros sistemas de información que ampliaran la utilización de esos datos. Estamos hablando de Personal Finance Management, estamos hablando de Financial Advisory, etcétera. Contexto tecnológico. Tenemos canales que bien están representados por las aplicaciones nativas que tenemos, las aplicaciones webs que utilizamos tanto desde el PC, desde la tablet, desde el móvil. Tenemos sistemas de back office, tenemos sistemas de oficinas como consumidores de esta información. Común a todos ellos hay una capa de servicios de middleware implementada con Spring, que normalmente interactúa mediante sistemas de colas con un host que finalmente accede a los datos guardados en DB2. Os podéis imaginaros las capacidades de búsqueda de DB2. O sea, si no hay índices no se busca, básicamente, y índice hay por fecha y por identificador de cuenta. Punto. Esas eran las búsquedas que había. Y finalmente también participan del uso de esta información los procesos batch que hacen exportación de datos o que también realizan operaciones sobre la información, como pueden ser cargos de recibos, procesos nocturnos en definitiva. Así que teníamos que meter Elasticsearch para convivir con todas estas. Por supuesto que entre medio de estos que he contado tenemos unos sistemas de seguridad que si bien no intervienen funcionalmente, sí se van a encargar de consumirse unos cuantos milisegundos para hacer sus funciones. Bien, en cuanto a la funcionalidad que implementamos, el Full Text Search, criterios de búsquedas por rangos y por valores concretos sobre cualquiera de los datos de un movimiento bancario, por ejemplo. Un soporte multidioma con el que el usuario pudiera buscar, por ejemplo, en su idioma local, conceptos de banca e internamente se hiciera un proceso de traducción para mapearlo con los tipos que tienen esos movimientos internamente. O sea, no traducir el concepto literalmente de Corte Inglés, porque entonces puede llegar a salir cualquier cosa, pero sí compra en comercio. Compra en comercio es algo que sí se puede llevar a multidioma. Un soporte multicontrato, que se pudiera hacer la misma búsqueda en cuentas y tarjetas al mismo tiempo, lo cual es muy potente. Poder etiquetar los movimientos, poder añadirles notas, incluso notas que pertenezcan a uno de sus titulares o notas que sean de ambos titulares. Y finalmente la agrupación de resultados que decíamos por importe, por fecha, por producto, por el tipo si es ingreso o gasto, conceptos, etiquetas. Es decir que tras recibir el resultado de 5.000 movimientos pudiéramos tener una visión que le permitiera al cliente refinar. En cuanto a solución técnica, el diseño de índices fue una cuestión en la que mediante diferentes pruebas de concepto fuimos evolucionando a lo largo del tiempo.
Digamos, de los temas que nos llevó bastante evolucionar fue el tipo de, digamos, el tipado dentro del índice, establecer tipos para cada uno de los productos, establecer las claves de routing key. Esto es importantísimo para lograr después la eficiencia, lo que nos permite llegar rápidamente al shard correcto y trabajar sobre él localmente. Importantísima la refinación que fuimos haciendo de los filtros. Como contaba la vez anterior, los filtros es lo que nos va a permitir determinar el subset donde vamos a realizar la búsqueda. Así que para nosotros era muy importante que todo aquello que se pudiera transformar en un true o un false y que nos permitiera achicar el campo de búsqueda fuera filtro. Y ese filtro entonces nos permite luego ganar muchísima eficiencia. Luego, el diseño de índices en cuanto a la granularidad. Aquí nosotros comenzamos trabajando con un índice para todo y 2 tipos o 3 tipos para cada uno de los productos. Y luego evolucionamos a un índice por producto. Luego evolucionamos a un índice por año y producto. Y ahora mismo incluso estamos pensando en bajar más la granularidad. ¿Por qué? Porque vemos que en volúmenes tan grandes de documentos, 10.000 millones, estas cuestiones de volumetría ligada a la funcionalidad son clave. ¿Qué nos encontramos, digamos, al granularizar tan fino? Que a cambio, en las queries tenemos que tener en cuenta indicar los índices sobre los que los vamos a buscar. En eso nos pueden ayudar bastante los alias, que es con lo que estamos trabajando. Principalmente si decimos última semana, o bueno, mejor dicho, últimos 6 meses, pues en ese últimos 6 meses ya concatenamos los índices de los últimos 6. Y probablemente, evidentemente, en el mes siguiente tendremos que actualizarlo, quitar el séptimo y meter el actual. Pero eso va a permitir que en la query solamente trabajemos con alias en lugar de estar cada vez calculando los índices que tenemos que involucrar. Y evidentemente también los alias nos van a ayudar a abstraer el índice que vamos a tener por debajo, porque en la nomenclatura del índice tenemos la versión. Y en nuestro caso hemos pasado por más de 9 versiones hasta que dimos con el índice. Y era una forma de desacoplar el middleware con su programación de la implementación que estamos haciendo, las modificaciones que estamos haciendo a nivel de índices. Bien, ¿y qué es eso del middleware? ¿Qué hace exactamente? Bueno, básicamente trasladar, centralizar ahí la lógica que es común a todos los canales. Responsabilidades como la seguridad semántica. No mostrarle los movimientos de cuenta a nadie que no sea titular de la misma. Elemental para no salir en los periódicos. Abstracción funcional y técnica. Eso quiere decir que si el multidioma lo vamos a implementar por fuera de Elasticsearch o por dentro de Elasticsearch, el middleware me lo hace transparente y los frontales no se tienen por qué enterar. Abstracción técnica también, si vamos a meter tal cosa en filtro o tal cosa como parte de la query, es algo que nos lo va a montar el propio middleware y no cada uno de los canales tomando decisiones independientes. Soporte multidioma, reglas de negocio. Reglas de negocio me refiero justamente a las notas, por ejemplo, si son privadas, si son comunes a todos los titulares. Ese tipo de filtros también se van a establecer aquí. El proceso de precarga de movimientos actuales también se va a hacer en este middleware. Ahí básicamente lo que hacemos es que desde la primera petición de consulta del cliente lanzamos en paralelo un proceso de actualización con una transacción. Bueno, tenemos varios mecanismos, pero uno de ellos es pedir los últimos movimientos al host e incorporarlos en el índice. Y finalmente el middleware también se ocupa del ETL periódico. En este caso, por cuestiones históricas, porque empezamos hace 2 años con este proyecto, trabajamos directamente con Spring Batch. Hoy por hoy lo haríamos con Logstash claramente, o sea, sin pensarlo. Y estamos en proceso de cambiarlo también. Bueno, en cuanto a volumetrías, estamos sobre 7.200 millones de documentos, cada documento de 2K, jerarquizado internamente. Estamos hablando de unos 3 teras de información neta. Luego eso, como está con 2 réplicas, se va a 9 teras. Y una de las cuestiones que más tiempo nos llevó fue el dimensionamiento. ¿Qué cantidad de shards le metimos a esto? Pues la primera estrategia que tomamos fue bastante bruta. Por ahí leímos que era la cantidad de nodos que tuviéramos multiplicado por la cantidad de cores y no sé qué, y probamos con 60. Y fue fatal. Probamos con 300, probamos con 600, probamos con 900 y sacamos resultados siempre ejecutando una misma batería de consultas y nos fue más o menos bien con 600. Pero
olía mal eso. No podían ser 600 instancias Lucene, pero encima con las réplicas se cuadruplicaban y nos íbamos a 2400. Y fue ahí cuando se nos ocurrió hacer esto de la curva de saturación del shard, que es una prueba que luego hemos contrastado con la gente de Elasticsearch y que a ellos también les parece muy coherente. Seguro que tienen algún truco ellos y no nos lo cuentan, pero por de pronto parece que les encajaba bastante. ¿Qué es esto? Básicamente, coger el hardware que vamos a tener en producción, exactamente el mismo, crear un índice con un solo shard, sin ninguna réplica, y empezar a cargarlo y hacer queries, cargarlo y hacer queries, cargarlo y hacer queries. Y básicamente lo que vamos a encontrar es como una especie de S, donde tendremos una meseta en el medio y luego una subida, donde se nos van a ir disparando. En la primera parte vamos a ver que de pronto los tiempos se empiezan a incrementar, pero luego los tiempos se sostienen durante unas cantidades de incrementos y finalmente se dispara. Pues ese rango que nos vamos a encontrar en el medio es nuestro rango eficiente. ¿Por qué funciona así? Bueno, básicamente porque un índice en Lucene, un shard dentro es un índice en Lucene. Un índice que normalmente abre segmentos nuevos a medida que vamos incorporando y que cuando lo compactamos se vuelve a transformar en uno. El comportamiento del documento adentro de ese índice depende absolutamente de cómo es el documento y qué hardware tiene. Entonces lo que estamos haciendo al final es probar empíricamente qué rendimiento nos da. 1. Y bueno, luego lo que hacemos entonces es que con esa cantidad de documentos dividimos el total y vamos a tener la cantidad de shards que necesitamos. En este caso también contamos con la gran ventaja funcional que los movimientos bancarios no cambian, ni se actualizan. Excepto las notas y la marca de favorito, no se actualiza nada más, son estables. Entonces, eso también juega bastante a nuestro favor de cara a la fragmentación y a que esos shards podemos compactarlos y se van a quedar exactamente así. Con lo cual, en esa meseta que nos dio la S, podemos posicionarnos bien al final. Si tuviéramos un escenario en donde sí se incorporan documentos, entonces tendríamos que meternos más en el medio para dejar un poquito de margen, ¿no? Siempre, bueno, teniendo en cuenta que nuestro dimensionamiento de hardware debería soportar varias reindexaciones, incluso que convivan. ¿Por qué? Porque podemos tener una en producción, podemos haber hecho una prueba y podemos a su vez tener una tercera que sea la siguiente versión de producción. Con lo cual, daros una idea de que deberíais tener más o menos tres versiones del índice con capacidad en disco. Al contrario del caso de Álvaro, nosotros sí tenemos los datos metidos dentro. Y es que nuestro caso también es particular. Los datos no cambian, los datos son relativamente pequeños y los datos sí los utilizamos. Los utilizamos para las reindexaciones. Si nosotros tuviéramos que volver a volcar desde fuera hacia adentro del clúster, tendríamos un problema en la red por el tráfico que ocasionamos. Mientras que si estamos con un river, internamente no estamos saliendo a red y eso va rapidísimo. Bueno, tardamos unas 23 horas en reindexar, tampoco es que sea tan rápido, pero estamos hablando de eso, de 3 teras con muchísimos índices. Luego también porque cuando nosotros recogemos el resultado necesitamos también transmitirlo al cliente, es decir, al frontal donde tengamos que pintar la información, y ahí nos conviene también tenerlo en forma consolidada. Y también porque el middleware, con esas responsabilidades que tiene que tener acceso a la información y terminar de filtrarla. En cuanto a dimensionamiento hardware, tenemos 15 nodos medianitos, se podría decir, 16 cores, 64 GB de RAM, 8 discos SSD. Eso es porque los discos de 512 son bastante estándar en el mercado y están como más maduros, y a su vez paralelizamos, porque van con unas escasis que paralelizan muy bien. Y esa es 8 es la máxima capacidad que tiene el hardware. Y finalmente tenemos 3 redes de 1 gigabit que deberían haber sido quizás 2, pero de 10, porque encontramos cuello de botella en la red. Luego tenemos unas instancias para entornos previos, pero básicamente ese es el clúster productivo. Bueno, ¿cómo nos hemos organizado? Hemos contado con un equipo de 5 personas, de las cuales una se ha dedicado a infraestructura, uno se ha dedicado a todo, a apagar fuegos, incendios, diseño técnico, jefatura de proyecto, todo. Y las otras 3 personas, bueno, una se ha dedicado a lo que es frontend y 2 se han dedicado al middleware. El proyecto lo hemos desarrollado en 7 meses, aunque probablemente se podría haber hecho en 5.
contamos aquí con un overhead bastante importante por los propios procesos internos del banco y por estar tratando con datos de producción. Digamos que neto hubiese sido 5 meses. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, lo primero, ahí arriba, que el análisis funcional y la usabilidad es crítico para el diseño técnico. Dime qué me vas a preguntar y a partir de ahí arranco el proyecto. Esto es algo que si a lo largo del proyecto evoluciona, por decirlo por un término bonito, tiene mucho rework en cascada y cada vez más grande. Y bueno, esto fue pasando a lo largo del tiempo. Quizás es conveniente, como pongo un poquito más adelante, primero concientizar muy bien a la gente que haga el análisis funcional y el UX de qué capacidades tiene el Elasticsearch, qué hace muy bien, qué le duele más, y a partir de ahí que ellos estén un poquito influenciados a la hora de ponerse creativos y a la hora de pedir cosas y que sepan qué duele más y qué menos, ¿no? Hemos aprendido mucho de dimensionar empíricamente y de hacer muchas reindexaciones. A paralizar el trabajo de los equipos. Estos 3 equipos que he comentado antes han podido trabajar desacopladamente y en paralelo, porque cada uno tiene un ámbito muy concreto y muy estanco, con ciertas interfaces, pero muy concreto. A implementar la seguridad sobre Elasticsearch. Ahora Elasticsearch acaba de sacar un producto que se llama Shield. No sé si lo habéis visto, es un producto de pago para añadir seguridad a Elasticsearch. Yo creo que es un buen comienzo, pero de ninguna forma implementa seguridad semántica. Implementa seguridad, vamos a decir, básica de acceso, pero no inteligencia sobre eso por ahora. Seguramente habrán algún tipo de modelo de programación para extenderlo. Creo que es un punto bastante eficiente si se pudiera implementar ahí, pero hoy por hoy vais a tener que llevar la seguridad semántica en algún sitio. Idealmente no en los canales, porque eso ocasiona dispersión y reworking y tal. Hemos aprendido la importancia de trabajar con datos reales. Hemos comenzado trabajando con datos falsos y malos. ¿Por qué? Porque los creamos nosotros, entonces no tenemos las mismas curvas de dispersión de los valores que realmente nos da la realidad. La realidad es mucho más puñetera que lo que nos podemos imaginar. Entonces los resultados también son diferentes. Claro, y trabajar con datos reales en un banco es, vamos, yo creo que te dejan pasear por la cámara acorazada antes de trabajar con los datos, porque que salen en los periódicos, se les va la reputación, pierden mucho más que dinero. Entonces, hemos tenido que construir herramientas para ocultar los datos de producción a nuestros ojos. Es decir, que dentro se estuviera trabajando con buenos y que nosotros las queries que hiciéramos pasaran por unos scripts que los anonimizaran y demostrar que no nos podíamos saltar los scripts, también importante. Hemos aprendido la importancia del diseño de los índices y esto, reindexar. Reindexar, bueno, también con un poco de olfato, ¿no? Viendo qué cambio se hace, haciendo un cambio a la vez y entendiendo bien lo que hay por detrás de Elasticsearch, más que nada cuando se lo lleva a estos extremos. La importancia de los filtros y mapping que comentaba antes. Almacenamientos SSD yo lo considero importantísimo porque las diferencias de rendimiento que obtuvimos fueron increíbles. Casi hubo más diferencia con el SSD que con la virtualización. Importantísimo quitar el swapping y si vais a hacer virtualización, quitarlo tanto del host como de la máquina virtual. Y eso es una gran diferencia y luego los SSD también. Elasticsearch tiene la ventaja de que siempre incorpora documentos, entonces hasta que compacta, ¿no? Entonces, dentro de todo cuida los discos SSD, sabéis que tienen una caducidad, cada vez es mayor, pero la tienen y los cuida bastante bien. A utilizar backups y snapshots, más que nada a partir de la versión, creo que es la 1.0, que es la que los tenía, porque antes no, los teníamos que sacar a mano. Ahora esto es importantísimo porque nos pueden pasar un montón de cosas. Nos puede pasar, bueno, tener tan mala suerte de comprar un lote de servidores Hewlett Packard que tenía un fallo en controladora de disco y que se nos cayeron varios nodos a lo largo del tiempo hasta que se dieron cuenta que era eso y que después tuvimos que soportar también que los cambiaran, que los recambiaran y eso tirando de backups. Bien, reindexar, medir, reindexar, medir. ¿Cómo lo haríamos la próxima vez? Lo que decíamos de empezar desde el comienzo hablando con la gente que define los requisitos.
concientizando de que tenemos que trabajar con datos de producción únicamente. Quizás paralelizaríamos mejor el hecho de que infraestructura se lance al comienzo de todo, porque fue un tema que lo dejamos avanzar demasiado. Depende del entorno, claro, pero si estamos hablando de una gran empresa, todo lo que es el aprovisionamiento del hardware, el plataformado, securización, hasta que finalmente te lo entregan. Y normalmente no es que te dan una consola, te dan un intermediario con el cual tú trabajas. Entonces, todo eso lleva muchísimo tiempo y hay que arrancarlo en paralelo a todo el proyecto. Bueno, esto ya lo comenté. Bien, evitar demos anticipadas a negocio, esto también, porque eleva demasiado las expectativas muchas veces, más que nada en cuanto a los milisegundos que se resuelven estas consultas, que son muy pocos, pero claro, después en la práctica resulta ser que entre el clúster de Elasticsearch y el middleware tenemos un sistema de seguridad. Y entre el middleware y el canal tenemos otro sistema de seguridad. Y sí, nuestras consultas tardan 120 milisegundos. Pues cada uno de estos sistemas se come entre 150 y 180. Con lo cual en total tenemos los 100 y poco que come Elastic, más 150 en dos sistemas de seguridad, ya son 300, más lo que ocupa el middleware y lo que ocupa el frontal, que se nos va a un segundo. Y bajar de un segundo, explícaselo tú a la gente de negocio a la cual le has hecho una demo de una página que tiraba directo contra el Elastic y que era plus, plus, plus. Ahora es plus, 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 sí, una por segundo, parece rápido, pero no es lo mismo que antes, que era vertiginoso. Los ETLs que los haríamos con Logstash y lo que sí la próxima vez probablemente haríamos más nodos más baratos. En lugar de tener 16 cores, quizás con servidores de 8 cores, la RAM sí la mantendríamos en 64 GB y más, si se pudiera hacer, más que ahora que está tan barata. Ahora mismo, como tenemos 64, hemos puesto los Elasticsearch en 32 GB, en 30 GB exactamente, por recomendación de la propia gente de Elasticsearch, y esto tiene que ver con los punteros de memoria, que al pasar de 32 GB empiezan a ser los punteros largos y se desperdicia, y porque el propio sistema operativo aprovecha el resto para cachear de disco, y lo hace muy bien. Con lo cual, si tuviéramos 96, probablemente a lo que es a la máquina virtual de Java de Elasticsearch le seguiríamos dejando 30. Y a propósito de memoria, otro de los puntos de tuneo que son importantísimos es el Field Data Size y el Field Data Cache Size, la RAM para los filters, es decir, esos son también parámetros muy importantes para evolucionar. Y más red, como comentaba, en nuestro caso por lo menos cada una de las reindexaciones implicaba cuellos de botella en red. Y bueno, nada más hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Se anima alguien? Te veo con cara. Perdón, para seguridad, ¿qué es lo que... Perdón. Vale. ¿Cómo plantearías seguridad ahora con... Imagínate, si vuestro requisito era que solo los clientes viesen los documentos suyos, ¿no? Sus movimientos. Sí, sí. Y cómo, si tuvieras un sistema, por ejemplo, que fuera un poco más sofisticado, donde igual tendrían permiso a varias cuentas o una cosa así, ¿cómo lo implementarías? ¿Lo dejarías esa información ahí directamente en Elasticsearch o...? No. En este caso está soportado justamente la multititularidad de los productos. Yo puedo tener cuentas compartidas con otra gente y además tener mis cuentas personales, y cuando voy a hacer una búsqueda puedo buscar en todas juntas simultáneamente. La información de qué cuentas puedo buscar se resuelve por otro sistema, se cachea y tiene otros mecanismos, y es el momento de conformar la query que se utiliza esos datos para incluir las condiciones necesarias para buscar en ese conjunto de información. Yo la seguiría dejando en el middleware. A lo que voy con seguridad es con los proxies inversos que se pusieron antes y después del middleware para securizar las conexiones entre sistemas. Estando dentro de una DMZ y teniendo entre medio elementos de red físicos que se ocupan de las conexiones, y pudiendo implementar certificados SSL que pudieran garantizar la identificación de las partes cuando se comunican, parece un poco excesivo, además, poner un proxy inverso de seguridad. Más que nada con el overhead de tiempos que implica. Entonces, probablemente
quitaría esos elementos. Y la seguridad semántica la seguiría dejando en un middleware. Elasticsearch para buscar. Solo. Okay. ¿Alguien más? Si habéis comprobado que es mejor tener más granularidad, o sea, tener 50 millones de índices mejor que tener 1 millón de índices con más información. Sí, o sea, lo que nos has dicho antes, que estabais intentando bajar la granularidad del número de índices que creabais. Millón de índices no me animaría. No, ya, bueno, sé que es un extremo, ¿no? Sí. Lo importante es la cantidad de documentos que tiene dentro del índice. Ahí está el tema. Si tenemos una distribución más o menos normal de los documentos con algún criterio de negocio, lo utilizaría para establecer la granularidad con ese criterio. En este caso, el tiempo, ¿no? Los movimientos, todos tienen un timestamp. Entonces, ese puede ser un elemento. Otro podría haber sido las cuentas. De hecho, fue en un momento la cuenta. Teníamos un índice para cada cuenta. Pero bueno, luego vimos dificultades en la evolución de eso y pasamos a un índice temporal. Tenemos una granularidad anual que estamos viendo que incluso hasta la podríamos partir en 12 y evolucionar. Pero estamos haciendo ahora las pruebas de eso. Vale. Okay. Tengo otra, si me... Sí, claro, sí. ¿Y los ETLs en Logstash, por qué? Bueno, porque Logstash es una herramienta que ha madurado muy bien, que tiene muchísimos conectores que nos dan la madurez de poder utilizarles y estar súper documentados y probados por mucha otra gente. Y porque internamente el modelo de programación que tiene es súper sencillo y la forma en la que se opera como sistema es tremendamente simple. Ni threads ni nada, son tareas del sistema operativo. Entonces es tremendamente fácil lanzarlas, monitorizarlas, apagarlas, lo que toque. ¿Qué estabas actualizando actualmente? Spring Batch. Y no va mal, pero requiere un mantenimiento que podría ser más barato y más inmediato. Y una operación que también se podría simplificar. Ok. Pasamos al siguiente tema. Todo tuyo. Hola, buenas. Bueno, yo soy Roberto Enríquez y bueno, trabajo en Rentalia, donde tenemos, bueno, si quizá lo conocéis, es básicamente una web de alojamientos vacacionales. El usuario normalmente lo que hace es buscar alojamientos en el sitio donde quiere ir a pasar sus vacaciones. Hasta hace poco lo que teníamos era un buscador hecho en casa, básicamente sobre la misma base de datos donde tenemos los datos de los alojamientos. Y bueno, pues tenía problemas de que, bueno, era bastante limitado, ya que un cambio cualquiera del modelo de datos, las características que queríamos poner a disponibilidad de los usuarios, o simplemente, bueno, la posibilidad de tener búsqueda full text o cosas así, requerían cambios bastante grandes, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos empezar a usar algo más flexible, como en este caso Elasticsearch. Hasta el momento, bueno, lo que usábamos era se actualizaba a diario, era un esquema de base de datos, o sea, unas tablas precalculadas con la información que queríamos presentar de forma desnormalizada para que fuera rápido, pero bueno, era bastante limitado. Entonces, bueno, mapeamos todo lo que teníamos en el buscador en Elasticsearch y bueno, el proceso de indexado es bastante sencillo, ¿no? Simplemente volcamos, según van produciéndose cambios en los alojamientos, cada casa que queremos presentar la indexamos en Elasticsearch en el momento que ocurre. Es una de las mejoras sobre el anterior, que era un proceso diario. El modelo que tenemos, el índice es bastante sencillo también, hasta en general. Básicamente lo que almacenamos de cada alojamiento son sus características, pues si dispone de, bueno, pues
dónde está ubicado, en el sentido de si es campo, si es playa, si es ciudad, o de qué facilidades dispone el alojamiento. Almacenamos en Elastic también las fechas en las que está ocupado, de forma que un viajero pueda encontrar inmediatamente las casas que están libres en las fechas que quiere. Almacenamos unos precios simplificados, en el sentido de que solamente guardamos mínimos y máximos para un alojamiento, porque son solamente orientativos. Y en principio no guardamos nada de full text, de, pues eso, ni la ubicación ni las descripciones que aportan los propietarios de las casas, ¿no? El tema con los precios es precisamente la parte que tenemos ahora mismo la parte más compleja, porque un alojamiento puede definir precios por temporadas de forma absolutamente libre, puede definir temporadas altas y bajas, y tenemos que poder calcular para cada búsqueda que hace un usuario los precios de todos los alojamientos para esa temporada. Este es el problema que hemos encontrado en Elastic ahora mismo y que nos ha obligado a adoptar una solución híbrida entre Elastic y una base de datos convencional. Para los precios, precisamente, esto no está explicado aquí. Para los precios simplemente desenrollamos todos los precios conocidos y los almacenamos en una tabla desnormalizada día por día, lo que nos permite, al momento de hacer una búsqueda, simplemente